Artlist.io. Music licensing. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos en una nueva edición de Conexión Deportiva de este día lunes. Como todos los lunes, la cita obligada aquí por Sonic TV. Recuerden, el canal, el lugar donde encontrás toda la información deportiva del sur de la provincia de Santa Fe. Y por supuesto, en esta edición de Conexión Deportiva vamos a hablar, como siempre, desde lo regional, Liga Venadense de Fútbol, porque se jugó una nueva fecha de lo que es el campeonato de Primera División, la zona 1 y 2 de la Primera Divisional B, tabla de posiciones, por supuesto que vamos a estar repasando, y todo lo que se vendrá en esta Liga Venadense que sigue, continúa su trayecto en esta temporada 2025. Básquet, por supuesto, porque hubo fecha doble este fin de semana, viernes por la noche, transmisión de Sonic TV, vamos a analizar y vamos a hablar un poquito de lo que fue la victoria de Sportman frente a Firma Fobal. Repito, transmisión de Sonic TV el día viernes por la noche, y anoche, domingo, se jugó también la 13ª fecha justamente ya de las revanchas, donde Sportman cayó en su visita a Club Ciudad de Venado Tuerto. Una de cal y una de arena para el equipo de Enzo Guzmán en lo que fue la Venadense de básquet este fin de semana. También vamos a tener, desde lo regional, ya le voy anticipando, una nota por vía telefónica, porque vamos a hablar de tenis. En esta ocasión vamos a hablar con el profesor Ezequiel Aquino, encargado, por supuesto, generalmente del tenis del Club Studebaker, y por supuesto vamos a hablar de la actualidad del tenis en el verde, obviamente en lo que es las canchas de polvo ladrillo de Studebaker, y se estuvo jugando también un torneo este fin de semana que también vamos a hablar al respecto, pero bueno, de todo un poco. Vamos a hablar con Ezequiel Aquino, que estará en comunicación telefónica esta tarde aquí en Conexión Deportiva, y por supuesto vamos a hablar de hockey porque este fin de semana hubo acción. Tanto Studebaker como Sportman en línea A estuvieron jugando por el campeonato de Primera División de la Unión del Centro. Por supuesto vamos a repasar lo que han dejado los resultados, lo que ha dejado toda la fecha tanto para el verde como para el tren blanco. Y también no me quiero olvidar, y volvemos al básquet, de que vamos a estar en comunicación telefónica, vamos a estar en vivo y en directo, en los estudios, eso quise decir, con Mariano Frattini, porque no solamente vamos a hablar de básquet, sino también vamos a hablar con Mariano Frattini de lo que fue la doble fecha de Sportman, lo que fue la victoria frente a Firmat el viernes por la noche y lo que fue la derrota ayer en Venado Tuerto frente a Club Ciudad. Y por supuesto, hablando desde lo nacional e internacional, vamos a hablar del fútbol argentino, porque sin dudas fue un fin de semana con mucha acción, porque se estuvieron jugando y se abrieron los octavos de final del torneo Apertura, Copa de la Liga del fútbol argentino. Ya conocemos gran parte de los equipos que pasaron a cuartos de final. ¿Por qué digo en gran parte? Porque todavía falta el partido que tienen que jugar esta noche el Millonario, River, frente a Barraca Central. Pero por supuesto vamos a repasar lo que dejaron los octavos de final, y alguna que otra cosita más vamos a estar hablando al respecto. No hubo Fórmula 1, estamos esperando, expectantes desde el automovilismo, la presentación de Franco Colapinto, que recién será el próximo fin de semana en el circuito de Emilia-Romagna en Italia, pero principalmente vamos a hablar de fútbol, del fútbol argentino sin lugar a dudas, y repito, alguna que otra cosita más, hablar un poco de la UEFA Champions League, que ya se saben quiénes son los finalistas, y demás cosas, ¿no? Así que bueno, todo ese contenido que le acabo de hablar, o le acabo de decir, o anticipar, estará esta tarde en esta edición de Conexión Deportiva, así que no se muevan de ahí, de Sonic TV. Volvemos a Conexión Deportiva y, por supuesto, ya nos metemos de lleno, nos metemos de fondo en la Liga Venadense de Fútbol. Fecha número 11 del campeonato de Primera División, donde vamos a repasar los resultados y la tabla de posiciones de cómo ha quedado esta ya casi primera parte del campeonato, ¿no? Porque ya estamos entrando en la recta final de lo que es la primera parte, los primeros 15 partidos. Todavía después falta mucho.
todavía falta lo que es los partidos de vuelta, una fase regular que lleva su tiempo, ¿no? 30 fechas en donde van a clasificarse los 8 mejores. Vamos a empezar con los resultados de esta nueva fecha en la primera divisional A de la Liga Bonaerense de Fútbol y vamos a arrancar con quizás la sorpresa de la fecha. ¿Por qué digo quizás la sorpresa de la fecha? Porque Studebaker de Villa Cañas dejó su invicto el sábado por la tarde en el Nemesio Pelí Montoto frente a un Sportivo Santi Spíritu que realmente venía complicado a jugar a cancha Studebaker, uno de los punteros del campeonato que venía punteando hasta esta fecha, como es el equipo de Javier Osela, y que sorpresivamente, desde mi punto de vista, deja puntos en el camino. Por primera vez, Studebaker pierde en esta temporada 2025, así que título mayor para la derrota de Studebaker, que empezó ganando, y después Sportivo Santi Spíritu sorpresivamente termina llevándose los 3 puntos para Santi Spíritu. Párrafo aparte, pronta recuperación para Luciano El Bife Orellano, que no hace mucho, hace un par de semanas atrás, lo teníamos aquí en los estudios de FM Sonic, en Sonic TV, y realmente tuvo una lesión de gravedad. No sabemos el parte médico oficial todavía, estuve hablando con gente de Studebaker y todavía no se sabe bien con detalles la gravedad de la lesión, pero aparentemente puede llegar a ser una fractura, quizás de tibia o peroné, o quizás de tibia o de peroné solo. Sabremos en el transcurrir de las horas en la jornada de hoy cuál fue la gravedad de lesión de Luciano Orellano. Pero bueno, desde aquí de Sonic TV, por supuesto, le deseamos una pronta recuperación a uno de los mejores jugadores de la Liga Bonaerense, sin lugar a dudas, y una baja sensible para Studebaker de acá hasta el final. Veremos el tiempo de recuperación que tendrá Luciano Orellano, pero hay una realidad de que Studebaker pierde un jugador importantísimo en lo que es la fase regular y cuando tenga que arrancar los playoffs. ¿Por qué? Porque Studebaker ya a esta altura o este ritmo es muy difícil que se le escape la clasificación entre los 8. Entonces ya hablo mucho a futuro, ¿no? Pero bueno, no me quiero ir mucho de las ramas. Luciano Orellano ha sufrido una lesión bastante importante, entonces le deseamos pronta recuperación. Ahora sí, volvemos a los resultados. Victoria sorpresiva también, no sé si sorpresiva, pero contundente sería la palabra, del Racing Club de Teodelina, ganándole a Unión y Cultura en Murphy. Un Unión y Cultura que venía siendo animador del campeonato, venía en los primeros puestos y realmente una victoria contundente de Racing que realmente viene teniendo un gran año. El equipo de Teodelina, ganando los 2 clásicos, buen pasaje en la Copa Federación, en esta Liga Bonaerense también. Se le viene el partido de Copa Santa Fe frente al Lugue Fútbol Club. Así que bien por el equipo de Teodelina que realmente lo goleó a Unión y Cultura de Murphy por 5-1. Seguimos repasando los resultados. Ahora vamos con Sarmiento de Magiolo 3, Sportman Carmelense 1. Partido quizás importante por el tema de la zona de abajo, más para Sarmiento de Magiolo que para Carmelense, y para este conjunto de Magiolo le viene bárbara la victoria porque sale un poco de la zona de descenso y también un poco de la zona de promoción, ¿no? Así que gran victoria de Sarmiento de Magiolo 3-1. Belgrano de Santa Isabel sigue atravesando un mal momento. El conjunto de General Belgrano había ganado la fecha anterior, quizás sería el despegue para tratar de estar un poco más tranquilo en la tabla de posiciones para Belgrano, pero vino Atlético Lortondo, que realmente viene siendo uno de los mejores equipos de la fase regular, el último campeón de la Liga Bonaerense, y dijo, acá me llevo los 3 puntos. Fue al Manuel Bogio, a Santa Isabel, 2-0 la victoria de Atlético Lortondo sobre General Belgrano en el duelo de los azulgrana. Seguimos repasando resultados. Clásico de Venado Tuerto. Hubo el domingo por la tarde en el Vicente Ferretti. Ganó el puntero del campeonato. Ganó Jorge Newbery. 3-0 contundente ante uno de sus rivales. Sus clásicos rivales. Sportivo Rivadavia. La próxima fecha tendrá el verdadero clásico Jorge Newbery, que hacía mucho tiempo que no se jugaba. Jugará frente al Centenario la próxima fecha. Pero uno de los clásicos es este. Y Newbery lo ganó con contundencia. El mejor equipo hasta ahora en la fase regular, sin lugar a dudas, el Aviador. El único invicto hasta ahora del campeonato, que venía junto con Studebaker. Studebaker dejó el invicto el sábado. Así que Jorge Newbery 3-0, invicto y puntero en la fase regular. Justamente hablando de Centenario de Venado Tuerto, fue a cancha de Peñarol
este domingo por la tarde y fue empate 1-1. Ganaba Centenario 1-0, Peñarol se lo termina empatando, se dieron las manos y terminó así el partido. No le sirve mucho a Centenario realmente el empate porque Centenario, hoy vemos la tabla, está en zona de descenso directo, pero bueno, jugando de visitante y tendrá el clásico en la próxima fecha como local frente a Jorge Newbery, tendrá que ratificar este punto y ganar el clásico frente a Jorge Newbery. Otro de los equipos complicados es el Lomo Negro, es el Teodelina Fútbol Club, realmente un 2025 bastante complicado para el equipo de Javier Medici porque volvió a perder como local en el estadio 18 de julio 1-0 frente al Hugues Fútbol Club y realmente situación complicada para Teodelina que esperaba, uno sacaba conjeturas con los refuerzos que vinieron este año, que fueron bastantes, que el Lomo Negro estaría en los primeros puestos, peleando en las primeras posiciones. Resulta que hoy Teodelina se encuentra en zona neutra y mirando un poquito desde abajo lo que es los descensos y las promociones. Pero bueno, primeras 11 fechas complicadas para Teodelina. Y cerramos con una muy buena victoria del escolta ahora del campeonato, del escolta de Jorge Newbery, perdón. Juventud Pueyrredón de Venado Tuerto, que aprovechó la derrota sorpresiva de Studebaker frente a Sportivo Santi Spíritu, fue justamente ante el otro equipo de Santi Spíritu, ante Belgrano, fue allá a cancha de Belgrano de Santi Spíritu y se trajo 3 puntos valiosísimos. 2-0 la victoria del Pulga como visitante frente a Belgrano. Ahora sí, vamos a repasar la tabla de posiciones. ¿Cómo está la tabla? Ya disputadas 11 jornadas, lo decíamos, Jorge Newbery de Venado Tuerto, 27 puntos es el puntero del campeonato. Después viene Pueyrredón, que pasa a ser segundo con 23, Studebaker 22, Unión y Cultura de Murphy 21, Racing de Teodelina 17, al igual que Atlético El Hortondo, 15 para Sarmiento de Magiolo y 14 para Peñarol del Hortondo. Hasta ahí, si hoy terminase el campeonato, serían los 8 clasificados para los playoffs. Pero todavía, por supuesto, falta mucho. Vamos a repasar cómo sigue la tabla de posiciones con Hugues 14, Rivadavia 14. Por diferencia de gol, Peñarol está arriba justamente que Hugues y Sportivo Rivadavia. Teodelina se ubica 11º con 12 unidades, al igual que Belgrano de Santi Spíritu. Y después entramos en la zona caliente de la primera divisional A. Sportman Carmelense, que ahora cae a zona de promoción. Esta derrota frente a Sarmiento Magiolo realmente le cayó bastante mal, bastante complicado para Carmelense, porque hoy se ve en la tabla y se ve en zona de promoción. Sportivo Santi Spíritu, que sale de la zona, un poquito de la zona de descenso directo, esta victoria, este triunfo más que importante en cancha de Studebaker. Hoy lo vemos a Sportivo Santi Spíritu con 9 unidades y en zona de descenso directo, complicada situación para Belgrano de Santa Isabel y para Centenario de Venado Tuerto. Ambos equipos con 6 unidades. Dejamos la primera divisional A y nos metemos de lleno en la zona 1 de la primera divisional B, porque también se jugó una nueva fecha, este campeonato de ascenso que por supuesto buscan ascender a la primera división, y estos fueron los resultados. Sacachispas de Venado Tuerto 1-1 frente a Belgrano de Rufino. Independiente de Amenábar y Sportivo Avellaneda de Venado Tuerto 0-0. El Ciudad se trajo una muy buena victoria de Rufino, de cancha de Sportivo Benur, le ganó por 1-0. El Bosque y el Pro Matienzo en Venado Tuerto, Central Argentino Matienzo, empataron 1-1 y el ganador de la fecha, sin lugar a dudas, fue Jorge Newbery de Rufino, porque en el Bernabé Ferreira le ganó 3-0 a Defensores Talleres. Vamos a repasar la tabla de posiciones. Central Argentino 24, Ciudad Nueva 23, Jorge Newbery de Rufino 22 y Matienzo 20. Parejo, parejísimo lo que es la tabla de posiciones. Hasta ahí los que estarían clasificando a la zona campeonato, buscando un lugar para ascender a la primera división. Después vienen Avellaneda con 20, Belgrano de Rufino con 14, Benur 14, 7 para Talleres, un poquito más atrás, con Independiente de Amenábar y Sacachispas, que tienen 6 unidades. Dejamos la zona 1 de la primera divisional B y nos metemos en la zona 2, que ahí la zona es que más nos interesa, ¿no? Donde están los equipos de nuestra ciudad, de la ciudad de Villa Cañas, que disputaron una nueva fecha.
Vamos a arrancar con la victoria de San Jorge de Carmen. 3-0 frente a los Andes de San Eduardo en condición de local. Ganó Independiente. Ganó el equipo de la dupla Sartori y Reali. Victoria importante, aprovechando el mal momento de Deportivo Chapuy. Y una victoria que lo afianza y lo consolida en los primeros puestos para el conjunto rojo. Ganó como local. 1-0 con gol de Sergio Matich. Del interminable, del eterno Sergio Matich, que sigue demostrando toda su jerarquía y con su gol le dio la victoria al rojo en Barrio Sur el día de ayer, domingo por la tarde. La Furia Verde, Juventud Unida, Santa Isabel, hasta ahora sigue siendo el mejor equipo de la zona 2 de la Primera B. 4-1, contundente, goleada de Juventud Unida frente a Sportivo María Teresa. San Martín de Chobet se trajo también una muy buena victoria de cancha de Nueva Era de María Teresa, porque San Martín también está ahí peleando en los primeros puestos, quiere meterse en zona de clasificación y se trajo 3 puntos de oro de cancha de Nueva Era en María Teresa. La Franja 2, Nueva Era 1 y cerramos con Sportman. Sportman, que jugó en el Pochi Amorós frente a Náutico Melincue, uno de los últimos equipos en la zona 2, y Sportman vuelve a dejar puntos en el camino. 0-0 frente a Náutico Melincue, bien digo. Expulsado Ezequiel el Mono Maidana en ese partido. Baja sensible que tendrá el equipo de Sandro Ingalina para la próxima fecha. Pero Sportman que empieza a complicarse un poco en lo que es la clasificación. Todavía no tanto, ahora vamos a repasar la tabla, pero se empieza a complicar un poquito Sportman, dejando muchos puntos en el camino. A lo que voy, que ya empate frente a Nueva Era, empate en el Clásico frente a Independiente, derrota ante San Jorge de Carmen y ahora 0-0 frente a Náutico, que a priori en los papeles quizás era un partido para que Sportman ganase, asegurara los 3 puntos y estar un poco más tranquilo en la tabla. Justamente la tabla de posiciones dice lo siguiente: Juventud Unida sin ningún problema, ya 26 puntos, ya le sacó más o menos 9 puntos a lo que es el quinto, así que Juventud Unida ya tiene un colchón de puntos importante para tratar de asegurar la clasificación de a poco, por más que falte todavía bastante, pero bueno. San Jorge de Carmen tiene 24 y ahí lo vemos a Independiente. Con esta racha de buenos partidos, de buenos resultados, el rojo de Barrio Sur se ubica tercero con 22 puntos. Peleando palo a palo, palmo a palmo con San Jorge de Carmen y por supuesto tratar de achicar la Juventud Unida, pero realmente los Independientes hasta ahora viene siendo bárbaro. Los Andes de San Eduardo aparece cuarto con 18 puntos. Hasta ahí los clasificados a la zona campeonato. Después viene San Martín con 17 y ahí aparece Sportman, que aparece con 15 unidades. Está a 3, está a un partido de justamente de los Andes de San Eduardo para que Sportman entrase en zona campeonato. Lo que pasa que Sportman, y desde mi punto de vista, no tiene que dejar más puntos, ceder más puntos, por lo menos en condición de local, para que Sportman esté tranquilo y trate de lograr el objetivo de clasificarse entre los 4 mejores a la zona campeonato. Así que bueno, será fundamental de aquí en adelante que Sportman no deje más puntos de local. Después de visitante, por supuesto, esa es otra cosa, que es importante ganar, pero lo importante es no perder, pero realmente ha dejado varios puntos en el camino Sportman. Vamos a terminar con el repaso de la tabla de posiciones de la zona 2. Nueva Era aparece con 12. Náutico Melincue, que con esta victoria ahora con el empate trepa a 11 puntos, sale un poquito de la zona de abajo y lo deja muy, muy relegado a Sportivo María Teresa con 5 y a Deportivo Chapuy con 3 unidades. Gente, esto ha sido todo lo que es la Liga Venadense de Fútbol. Hemos hecho el resumen, el análisis general de lo que ha sido la Liga Venadense de Fútbol. Así que vamos a una pausa, vamos a un corte y después ya seguimos con todo lo otro, porque ya se viene el básquet, se viene la nota con Mariano Frattini, se viene lo que es el hockey y por supuesto tenis, porque vamos a tener nota con Ezequiel Aquino y cerraremos con el fútbol argentino. Así que todo esto en instantes en Conexión Deportiva. Volvemos a Conexión Deportiva en este nuevo bloque, bien digo, de este día lunes, un nuevo lunes más, que vamos transitando del mes de mayo, ya 12 de mayo del 2025, así que estamos aquí en Conexión Deportiva y ahora vamos a pasar al básquet. Vamos a pasar al básquet porque hubo fecha doble este fin de semana, estuvo la Venadense de básquet Torneo Apertura 2025. Vamos por parte, vamos a hablar primero de
el viernes por la noche, donde se jugó justamente la fecha número 12, si mal no me equivoco, ya la tercera fecha de las revanchas. Y el domingo se jugó la fecha 13, la cuarta de las revanchas. Así que hubo fecha viernes, fecha el domingo. Nos vamos a meter en los resultados de lo que fue el viernes por la noche. No vamos a hacer un análisis del partido que ganó Sportman, un partido que lo ganó bien Sportman, un partido en donde Sportman nos tiene acostumbrados a empezar de menor a mayor, pero bueno, no quiero anticipar mucho porque lo vamos a tener a Mariano Frattini en instantes aquí en Conexión Deportiva, así que nos metemos de lleno en lo que fueron los resultados de la fecha número 12. Comenzamos con la victoria de Atlético Lortondo, 87-72 frente al Club Ciudad de Venado Tuerto. Un pasar bastante firme del conjunto de Atlético Lortondo, que realmente viene palo a palo con lo que es Olimpia, justamente el puntero, que vamos a estar repasando porque estuvo jugando el clásico el jueves, no el viernes. Abrieron la fecha el clásico Olimpia y Centenario. 87-72 Atlético sobre Club Ciudad. Argentino de Firmat como local le ganó 76-60 a Peñarol del Lortondo. Sportman de Villa Cañas fue transmisión de Sonic TV. Le ganó 71-65 a Firmat Fobal. Partido parejo, donde Sportman fue perdiendo por muchos minutos, por muchos cuartos fue perdiendo el partido. Se recuperó, lo dio vuelta y lo ganó. Como nos suele tener acostumbrados el equipo de Enzo Guzmán cuando juega de local. Otro de los victoriosos fue Atenas. El Deportivo Atenas, otro que se sigue aprovechando del mal momento de Independiente de Chañar Ladeado, que todavía no puede ganar en el campeonato. Es increíble lo del coreano de Chañar Ladeado. 83-78 le ganó Atenas a Independiente de Chañar Ladeado. Y el clásico de Venado Tuerto entre Olimpia y Centenario se lo quedó Olimpia. Como local le ganó 75-72. Partido ajustado. Habrá sido un partidazo sin lugar a dudas entre Olimpia y Centenario. 75-72 lo ganó Olimpia el jueves por la noche, y por eso ahora vamos a repasar lo que es la otra fecha, el domingo por la noche, donde se jugó la fecha número 13. Atlético Lortondo volvió a ganar, o sea que fue 100% la eficacia de Atlético Lortondo. También se aprovechó de Independiente Chañar Ladeado. 72-64 le ganó Atlético a Independiente. Derrota de Sportman en Venado Tuerto anoche, en cancha del Chanta, en cancha del Club Ciudad. Club Ciudad 73, Sportman 66. Ganó Firmat Fobal. Le ganó a Olimpia de Venado Tuerto 88-61. Victoria, no sé si sorpresiva, pero Olimpia hay que tener en cuenta que está jugando doble competencia. Hay que ver qué es lo que puso Olimpia anoche, ¿no? Porque estuvo jugando también durante la semana, pero bueno. Victoria de Firmat, que se recuperó de la derrota de Sportman el viernes y le terminó ganando con holgura, con contundencia a Olimpia 88-61. Ganó Peñarol del Lortondo en un partidazo, miren el resultado. 63-62 le ganó a Atenas. Realmente fue dramático el partido, que ganó por un punto. Peñarol del Lortondo, victoria importante ante el Deportivo Atenas. Y Centenario, luego de la derrota en el clásico frente a Olimpia, le ganó a Argentino de Firmat 79-76. Lidera Olimpia de Venado Tuerto esta zona, así que lo que les voy a anticipar, les voy a decir, Sportman sumó 3 puntos en esta doble fecha y se ubica más o menos entre la cuarta y quinta posición, o quinta sexta posición, en lo que es la venadense de básquet. Vamos a cortar o vamos a dejar lo que es el básquet, y por supuesto en instantes se vendrá la nota con Mariano Frattini para cerrar lo que fue la doble fecha para el Tren Blanco. Nos vamos ahora a una pausa, una pequeña pausa, un pequeño corte, y ya nos metemos en lo que es la nota con Mariano Frattini, y después de la nota se vendrá todo lo que es el hockey, porque también hubo fecha del Campeonato de la Unión del Centro para Studebaker y para Sportman, y por supuesto vamos a cerrar con el tenis y cerraremos con el fútbol argentino. Pero todo esto en instantes. Bien, volvemos a Conexión Deportiva y ahora sí nos metemos de lleno en la nota que veníamos anticipando, veníamos diciendo. Ya dimos los resultados, hablamos de la doble fecha del básquet este fin de semana, y por supuesto vamos a hablar de Sportman, vamos a seguir hablando de Sportman porque lo tenemos en vivo y en directo aquí por Sonic TV a Mariano Frattini,
Y por supuesto vamos a hablar de la victoria del viernes frente a Firmat Football y de la caída anoche frente a Club Ciudad de Venado Tuerto y por supuesto de la actualidad según Mariano Frattini y de lo que se vendrá para el Tren Blanco. Así que bueno, de todo un poquito vamos a hablar con Mariano, que ya lo voy a estar saludando en estos momentos. ¿Cómo estás, Mariano? Ante que todo, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Johnny. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña hoy. Bien, Mariano, vamos a hablar primero principal del viernes, por supuesto ordenadamente, porque el viernes arrancó esta doble fecha por la noche. Sportman, bien digo, victoria de Sportman, eso quise decir, frente a Firmat Football, de menor a mayor, como nos viene acostumbrando el equipo de Enzo Guzmán, un Sportman que le costó ganar, un Sportman que les cuesta ganar o les cuesta empezar a ir arriba los primeros cuartos y después del tercer cuarto en adelante empieza a mostrar todo su potencial y termina dando vuelta el partido. Así que bueno, ¿cómo viste el partido, Mariano, frente a Firmat Football? Bueno, Firmat Football siempre es un rival difícil, tiene muy buenos jugadores, es un Firmat que es completamente distinto al primer Firmat que enfrentamos en la primera ronda, en el partido de ida, con otros jugadores que agregaron, otro estilo de juego. Y tuvimos que prepararnos distinto a ese primer encuentro que habíamos tenido con ellos. Se puso mucho más duro, un rival más largo, es un equipo más largo. Nos costó, pues el partido fue todo el partido hacha y hacha, ahí punto a punto. En un momento nos habían sacado una diferencia bastante importante y por suerte la pudimos ir limando y bueno, terminar el partido con una victoria ahí ajustada, pero con un alivio que le habíamos sacado unos 5 o 6 puntitos ahí arriba. Bien, Mariano, perfecto. Sí, y hablamos fuera de micrófono y yo te decía, desde mi punto de vista, viendo el partido, relatándolo al partido, yo para mí fuiste fundamental en lo que fue la recuperación de Sportman, pero principalmente en esa ventaja que le termina sacando Sportman sobre el final a Firmat, que eso le alcanza para que el tiempo se termine y que Sportman se lleve el partido. Pero bueno, un rebote, un lanzamiento de 3 convertido, Mariano, y un lanzamiento de 2 convertido, que para mí fue lo fundamental. No sé qué opinás al respecto. Sí, se dio así, se dio la rotación del equipo, la rotación de la defensa de ellos, de lo que ellos fueron buscando. Ellos hacían como un estilo, un step en la defensa. Y bueno, se dio que ajustaban con el Colo y por ahí descuidaban otras partes de la defensa. Y bueno, y también quería agregarte hoy, como te decía, un triple de Nahuel de la esquina, que también eso fue lo que nos hizo sacar esta diferencia y nos da un alivio también porque veníamos ahí punto y punto. Y bueno, y después fueron muy buenas defensas también atrás, mucho más cerrados, un robo también que tuvimos, rebotes, así que todo el equipo, digamos, respondió bien a lo último, esos 2 minutitos, 3, que fue donde pudimos llevarnos el partido. Bien, Mariano. Victoria ante Firmat y bueno, anoche les tocó jugar de vuelta en esta doble fecha que había designado la Venadense de básquet, este torneo de apertura. Quizás un resultado que no se esperaba en los papeles, ¿no? Frente a Club Ciudad de Venado Tuerto, pero bueno, un tropiezo de Sportman que, bien me decías vos también fuera de micrófono, que hubiera sido importante, hubiera sido bueno tratar de meter los 2 partidos en la doble fecha, ¿no? Sí, es una lástima, se nos escapó ayer. Es un rival muy complicado, una cancha chiquita, es una cancha difícil, un equipo joven que corre continuamente, son muy revulsivos y ellos están, bueno, acostumbrados obviamente a su cancha y a nosotros se nos complica encontrar los espacios, se nos complica correr. Son un equipo joven que están siempre peleando la pelota, no descansan, no se rinden fácil y bueno, terminamos perdiendo el encuentro por 6 puntitos, creo 6 o 7 puntos, que bueno, nos hubiera venido bien para ponernos ahí un poquito mejor en la tabla y enfrentar ahora los playoffs. Sigue Sandoval. Lleguen ahora creo que faltan 3 fechas para empezar los playoffs. Bueno, una lástima, pero bueno, hay que pensar ahora de acá en adelante los partidos que nos quedan para ponernos lo más arriba posible y tratar de tener partidos de local en los playoffs, que es importantísimo. Seguimos con el partido entre Club Ciudad y Sportman jugado anoche. ¿Considerás que se puede haber llevado algo más Sportman o fue un justo ganador Club Ciudad? No, fue un justo ganador.
ellos son un equipo joven. Son todos chicos de ahí del club y es un equipo muy revulsivo, es una cancha chica, es una cancha muy difícil, en la cual a todos los equipos les cuesta mucho. Y bueno, ayer tuvimos varias falencias con el rebote defensivo sobre todo, tuvieron varias segundas oportunidades y terminamos un segundo cuarto con 14 puntos abajo. Después nos pudimos acomodar en el tercero, quedamos a 3-4 puntos y bueno, después en el último cuarto estaba para cualquiera y también volvimos a cometer algunos errores y bueno, se nos terminó escapando el juego ahí a lo último. Una lástima porque nos podríamos haber puesto un poquito mejor en la tabla y pensar en una mejor posición para los playoffs. Justamente nos vamos a meter en terreno de playoff, ¿no? Porque ya este campeonato está transitando la segunda parte. Se viene Peñarol del Hortondo en la próxima fecha. Hoy vemos la tabla, Sportman quinto con 20, Peñarol sexto con 20. Así que más que fundamental ese partido, Mariano. Y por supuesto, todos los partidos que tiene Sportman como local, que como siempre la lógica lo apunta, ¿no? Ganar de local y tratar de llevarse algo de visitante. Exactamente, nos quedan varios partidos de local con rivales directos que estamos luchando por la misma posición, que es Argentino y Peñarol. Bueno, Olimpia también jugamos de local, pero bueno, están ellos un poquito más desprendidos arriba. Y después nos toca uno afuera que es Centenario, que también viene segundo con Olimpia. Sería fundamental ganar los dos de local y tratar de rajuñar alguno afuera como para quedar un poquito más arriba en la tabla y quedar bien posicionado, digamos, con sacarlos del puesto con los que venimos peleando, digamos, que son Peñarol o Argentino. Tendría que esperar algún resultado también para... nuestro objetivo sería quedar entre los cuatro arriba, para poder tener algún partido de local en los playoffs, en los cuartos de final y por qué no en alguna semi también. Bien, Mariano. Jugador de ya hace varios años, varias temporadas en Sportman, ¿no? Te tocó vivir épocas gloriosas con el Tren Blanco, la triple corona, el tricampeonato. Seguís estando jugando en Sportman, sos uno de los referentes. ¿Cómo ves este año? Por supuesto, preguntarte, ¿cómo ves este 2025 a comparación de otros años? ¿Cómo lo ves a Sportman? Lo veo principalmente que somos un equipo que tenemos de todo, es un equipo largo, tenemos mucho recambio. El campeonato lo veo muy competitivo, está para cualquiera, a lo mejor algún equipo puede sobresalir un poquito, pero no es un monstruo como otros años que le podés jugar de igual a igual, podés competir. Y está para cualquiera, el que menos errores cometa, yo creo que va a poder jugar una final o pelear el campeonato. Cualquiera de nosotros tenemos muchos partidos ganados y perdidos, estamos muchos empatados viste, es así, hay que jugar de la mejor manera, cometer los menos errores posible para llegar a lo más alto y poder jugar una final, que ese sería el objetivo nuestro. Y bueno, y en las finales, viste cómo es todo el que mejor hace las cosas. Exactamente. Bueno, Mariano, y para cerrar la nota, quizás sea tu último año aquí en Sportman o tenés para mucho más. Quizás sea el último año, lo estoy pensando, estoy siempre ahí en el tire y afloje de qué hago. Es una cuestión por ahí de edad, de las ganas, viste, físicamente, los dolores del cuerpo. Entonces hay muchos sentimientos encontrados y después qué sé yo, también pienso en el después, en el que hago, viste, toda una vida jugando al básquet, toda la vida haciendo deporte. Y por ahí me cuesta pensar en el después también, en qué hacer, cómo seguir, cómo estar cerca del club, de los chicos, de la dirigencia, ¿viste? Entonces como que es un tema, ¿viste? Pensarlo. Te iba a preguntar justo y ya cerramos la nota, ¿te ves luego de tu retiro oficial o decís, hasta acá llegué, di todo lo mejor de mí, salí campeón con Sportman, soy de Sportman y estuve siempre ligado al básquet, pero ¿te ves trabajando después de esa etapa como jugador? Sí, me veo
dando una mano en lo que pueda, siempre. Me encanta el club, me encanta el básquet, me encanta el equipo que hay, los dirigentes, la subcomisión. Todo, me gusta todo lo que es cerca del deporte. La verdad que sí, trataría siempre de estar con el club y estar siempre cerca del básquet, de alguna forma, cualquier sea la forma de poder asistir, de colaborar, de estar. La verdad que sí, me gustaría seguir de alguna forma, sí. Mariano, muchísimas gracias por venir a Sonic TV. Y bueno, desearte suerte para vos y para todo Sportman, que obviamente Sonic TV va a estar siguiendo los partidos como local durante toda esta temporada 2025, por supuesto torneo de apertura, después vendrá el clausura, así que bueno, muchísima suerte y gracias por venir a Sonic TV. Bueno, muchísimas gracias a vos, Johnny, a todos los chicos que hacen el programa, los chicos que van a filmar, que van a ver en los partidos, que los transmiten. La verdad que muy agradecido por eso, por pasarlo, por subirlo a las redes, por subirlo a los canales de YouTube. Se pueden ver, podemos verlo nosotros, mejorar, lo ver la gente. La verdad que está un proyecto muy interesante, muy lindo y lo llevan a cabo muy bien, todo el equipo. Bueno, Mariano, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. La palabra de Mariano Frattini, que pasó aquí por Sonic TV, porque estuvimos hablando de la doble fecha de Sportman, una cal y una arena. Victoria el viernes, derrota en la noche de ayer, pero estuvo Mariano Frattini hablando de todo un poco, justamente del mundo básquet. Artlist.io. Volvemos a Conexión Deportiva en esta nueva edición de día lunes. No se olviden, donde está la información regional, toda completa, detalladamente del sur de la provincia de Santa Fe, aquí, en Conexión Deportiva por Sonic TV. Nos vamos a meter en el hockey, porque vamos a hablar del campeonato de la Unión del Centro y también vamos a hablar de algunas particularidades que hubo en ambos clubes. Por supuesto, nos compete Studebaker, nos compete Sportman, porque son los equipos que están siendo representados en la Unión del Centro, donde hubo una nueva fecha del campeonato y vamos a repasar los resultados, por lo menos en lo que fue la primera división, en línea A, justamente de este pasar 2025 del campeonato de la Unión del Centro. Y comenzamos con Rivadavia 1, Firmat 1, Ranqueles de La Bulalle 2-2 frente a CEF 54 de Venado Tuerto. Studebaker como local cayó en el sintético del Parque 0-4 frente a Jorge Newbery de Rufino. Jockey Club de Venado Tuerto como local le ganó 1-0 a Sportman y Social de Rufino le ganó como visitante 2-1 a Unión y Cultura de Murphy. Estos han sido los resultados en lo que son los partidos de primera división, justamente. Pero, si quieren, vamos a repasar lo que fueron los resultados de las categorías en Studebaker. Porque Studebaker no solamente jugó en primera, sino también estuvo jugando en categoría sub-14, sub-16 y sub-19. Sub-14, 11-0, goleada aplastante del conjunto de Villa Cañas, 11-0 frente a Jorge Newbery de Rufino. La sub-16, 5-1 le ganó al conjunto rufinense y la sub-19 le ganó 3-1 a Jorge Newbery de Rufino. La única derrota, la que veníamos anticipando de las chicas de la primera división. Ahora sí, vamos a repasar tabla de posiciones y puntos por equipos de lo que es la primera división. Cómo están las cosas en números en el campeonato de la Unión del Centro. Así que vamos a repasar, primero principal, los puntos por equipo, donde Jockey Club de Venado Tuerto tiene 42, CEF 54 tiene 44, Jockey de Venado Tuerto. CEF tiene 42, eso quise decir. 37 Unión y Cultura, aparece Sportman con 36, en el cuarto puesto Social de Rufino 36, Studebaker sexto con 30, Ranqueles de La Bulalle 22, 19 para Jorge Newbery de Rufino, 14 para Firma Fobal y 2 puntos solamente para Sportivo Rivadavia de Venado Tuerto. Y ahora vamos a repasar la tabla de posiciones en primera división. Cómo están las cosas con las chicas de la primera división. Jockey de Venado Tuerto tiene 11, Sportman aparece segundo con 10, CEF de Venado Tuerto también tiene 10, Unión y Cultura
Newbery de Rufino con 9, Social de Rufino con 8, Ranqueles con 5, Frimá Fobal con 4, Rivadavia con 2 y cierra la tabla de posiciones Studebaker con una sola unidad. Así que esas son las posiciones en la primera división. Y para destacar, hablando de hockey, seguimos hablando de hockey, destacar el encuentro de infantiles que hubo en la jornada de ayer por la tarde por el lado de Sportman, ¿no? Para destacar que en el hockey del Club Ciudad de Venado Tuerto estuvo este encuentro de infantiles, donde hubo equipos de Empalme, Jockey de Venado Tuerto, Rivadavia de Venado Tuerto, Nueva Era de María Teresa, Centenario de Venado Tuerto y Atlético Peñarol del Hortondo. Todos esos equipos, todas esas categorías infantiles se reunieron en el Club Ciudad de Venado Tuerto, donde estuvieron también el Sportman Club Social y Deportivo participando en la jornada de ayer por la tarde. Y por el lado de Studebaker, para destacar, hubo un encuentro de categorías no competitivas. El día también de este fin de semana, creo que también el día de ayer, en la localidad de Firmat, si mal no me equivoco, estuvieron las categorías no competitivas, bien digo, donde estuvieron las categorías de sub 8, sub 4, sub 6, estuvieron también compitiendo. Así que quería destacar eso, también hablando de hockey, ¿no? También los más chiquitos, tanto de Sportman como de Studebaker, estuvieron acción este fin de semana. Así que bueno, toda la información de hockey que ha pasado aquí por Conexión Deportiva, y ya nos vamos a meter casi en la recta final, porque nos quedan hablar de tenis, porque por supuesto vamos a hablar de la actualidad del tenis en Studebaker, porque en instantes lo vamos a tener en comunicación telefónica al profesor Ezequiel Aquino, es el profe encargado del tenis de Studebaker, y por supuesto vamos a hablar del fútbol argentino porque se viene ya los cuartos de final, qué pasó en los octavos de final, juega River esta noche para ya cerrar la llave de octavos, veremos si River se clasifica a cuartos de final o no, o si habrá sorpresa, si habrá batacazo, como hubo aún que otro batacazo en estos octavos de final del fútbol argentino. Todo esto vamos a repasar en instantes en Conexión Deportiva. Estamos aquí en Conexión Deportiva, seguimos transitando esta edición, este programa de día lunes, y lo venimos anticipando, lo veníamos diciendo, ¿no? Vamos a hablar del tenis de Studebaker, vamos a hablar de la actualidad del tenis de Studebaker, vamos a saber, o queremos saber cómo están las cosas, ¿no? En el parque, y por supuesto la palabra autorizada, la palabra de ya... de este profe que ya viene trabajando muchos años en Studebaker, que está a cargo obviamente de toda la coordinación del tenis de Studebaker, por supuesto, y lo voy a estar saludando en estos momentos, un gran conocido y amigo mío, el profesor Ezequiel Aquino, que lo tenemos en comunicación telefónica en estos momentos. Eze, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Johnny, hola Zurdo, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes para tus oyentes también. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Eze. Aquí estamos. Bueno, Eze, como veníamos diciendo, contanos un poquito de la actualidad del tenis de Studebaker, cómo está todo, y por supuesto, hablar de la competencia que estuvo ayer, durante todo el fin de semana, ¿no? En las canchas de polvo y ladrillo de Studebaker. Sí, la verdad que fue un fin de bastante concurrido, con mucha actividad tenística en el parque. Se convocaron 50 jugadores para jugar en dobles. Había categoría A, categoría B de caballeros, y había una categoría B y una categoría C de damas. Ya te repito, había 50 jugadores de toda la región. Vivimos un fin de espectacular. Aparte, bueno, los días acompañaron. Muchísimos partidos, mucho nivel de tenis, de todos los niveles. Bueno, también gracias a la infraestructura que tiene Studebaker se puede hacer este tipo de eventos. Contamos con eso, y también, bueno, me está ayudando gente de subcomisión de tenis. Hay un profe de Venado, Tobías Mayor, que está acoplado al equipo mío de trabajo. Entonces, bueno, es todo más fácil para brindarle una buena calidad de laburo al club, a los alumnos, sí, y al tenis en general. Bien, ¿cómo viste el torneo de dobles, no? Tengo entendido. ¿Cómo fue el nivel? El torneo de dobles estuvo muy, muy lindo. Ya te digo, la categoría
C de damas, ganaron las legendarias Mariela Gisi y Vivi Rinaldi, le ganaron la final a Marina Cerati de Venado Tuerto y a mi hija Lourdes, que también jugó. Bien. En categoría B damas ganaron 2 chicas de Venado Tuerto, Analia Molins y Tote Botoli. Le ganaron la final a Nancy García y a Analia Benítez, que es de Hugues. Después en categoría B caballeros, los ganadores fueron Juani Cortés y Vito Germena, que es un suero. Le ganaron la final a Santi Sauro y a Seba Campás. De Teodolina. En la categoría A, un tenis de alto vuelo, ya que bueno, los Martiarena, Ayrton Martiarena y su tío Nacho Martiarena le ganaron la final a Tobías Mayor y a Lucas Prodan de ahí de Villa Cañas. Así que tuvimos tenis para todos los, de alto vuelo y para todos los niveles. Bien, perfecto. Entonces, así ha sido una jornada muy, pero muy buena de Studebaker. Me voy a meter en tu trabajo, me voy a meter en lo que es la coordinación en Studebaker, cómo ha estado en este 2025, cómo viene en este 2025 a comparación del año pasado, ¿no? Y mirá, gracias a Dios el trabajo viene muy bien. Ya te repito, tuve la suerte de poder dar con un profe ex jugador que bueno, que de alto nivel, y un profe abocado que bueno, es un profe que a la vez puede hacer lo mismo que yo en cuanto a trabajar con todos los niveles. Se puede hacer jardín de tenis, competición, adultos, precompetición, tenemos chicos compitiendo. Este año también se sumó el jardín de tenis. El jardín de tenis nos está dando una mano la profe Evangelina Pompey, que es Santa Isabel, una chica que hizo el curso en Rosario, también alumna mía, y nos está dando una mano con jardín de tenis. Se está dando los viernes a la mañana, y a partir del mes que viene vamos a hacer miércoles y viernes a la mañana para los más chiquititos. Y bueno, la verdad que necesitaba armar este equipo para poder dar una buena calidad de trabajo y brindar un buen servicio. Bien, Ezequiel. Entonces, en ascenso, ¿no? En evolución a comparación de años anteriores. Sí, gracias a Dios, sí, Johnny. Sí. Mucha gente, está muy bueno, y bueno, uno agradecido del trabajo y también la vocación y lo que a uno le gusta, que es esto, trabajar de lo que a uno le gusta está bueno, y bueno, por eso le ponemos las mejores de las ganas. ¿Cómo estás vos personalmente con el tema de las giras por la Argentina o por fuera de la Argentina? ¿Cómo te ha tratado en este 2025? A comparación de otros años que has estado acompañando a alumnos tuyos, ¿no? Por ejemplo, la Rusita de María Teresa, ¿no? Y este año, Zaira Martínez. Sí, este año, bueno, tenemos, o sea, este año se sumó al equipo de trabajo, o sea, a la parte de competencia. Hay un chico de Venado Tuerto, que es Vicente Petri, que le está jugando a nivel regional y provincial. También se sumó Sofía Gavilanes, que es de la ciudad de Rufino. Ella hoy en día está ocupando el ranking número 4 de la Argentina. Bueno, y obviamente también Zaira. Estamos, lo bueno es que bueno, son las dos de la misma categoría, están entrenando juntas, que se hace mucho más fácil también. Están jugando dobles juntas también, que ya bueno, en Buenos Aires el otro día salieron campeonas de dobles. Así que bueno, y hay una proyección bastante buena. También hay alguna posibilidad de viajar al exterior con ellas dos. Bien. A jugar torneos importantes como Orange Balls, Bradenton, Yeher, bueno, todos torneos que se juegan a fin de año en Estados Unidos. Pero bueno, son posibilidades, no hay nada confirmado. Bien, Y bueno, ya para ir cerrando un poco la nota, ¿hay algún proyecto para este 2025 a futuro? ¿O la idea es seguir evolucionando, seguir progresando con lo que ya hay armado? La idea es brindar cada vez mejor servicio en cuanto a infraestructura.
darle mejor calidad en todo, estar en todos los detalles. Hoy en día en la subcomisión cuento con personas que me están ayudando un montón. Nancy García, Guillermo Poli, María Laura Castellini, bueno, Claudio Solham, Sergio Loro, hay gente que viste uno siempre, cuando uno necesita hacer este tipo de eventos que son grandes, bueno, solo no se puede hacer, viste, Johnny. Entonces, Sí. ellos son viste, mi sostén y me ayudan todo el tiempo para que esto salga bien. Después, bueno, obviamente hay muchas propuestas de armar interclubes con otros clubes de la zona para hacer con chicos y adultos, jugar contra otros clubes y hacer tipo una liga. Está todo en carpeta. Ya con los más chiquitos se está haciendo esto. Armamos lo que es CT Sur, o sea, con profes de Lortondo y de Vigán y de Uves, armamos una liga para que los chicos no tengan que irse hasta Rosario a jugar sus primeros torneos, sino que lo hacemos a nivel zonal. Ya se jugaron 2 ediciones con los chicos que ya se manejan solo, tienen un ranking, ¿sí? Y los que no, bueno, tienen la posibilidad de ir y hacer encuentros todo el tiempo. O sea que hay muchas cosas en proyecto y en carpeta para seguir. Después, bueno, la gente también adulta hay una liga, una peña, todos los jueves ahí en Studebaker, una peña mixta, donde se juntan a jugar 2 o 3 horas y después, bueno, arman cena y eso. Así que bueno, ahí hay mucha actividad y bueno, uno agradecido de todo eso. Perfecto. Muchísimas gracias por tu espacio. No te robo más tiempo. Sé que estás en horario de trabajo, que estás dando clases. Así que bueno, agradecerte por pasar aquí por Sonic TV. Y bueno, desearte, por supuesto, la mejor de las suertes para vos en tu crecimiento personal y, por supuesto, seguir dándole ese toque de calidad y seguir progresando y evolucionando vos ahí dentro del tenis de Studebaker. Así que bueno, muchísimas gracias por la nota y desearte mejor. El agradecido soy yo, Johnny, por el espacio y bueno, obviamente por tenerme en cuenta. Sabes que bueno, hay una amistad, sé que te gusta el tenis y cuando quieras estoy a disposición. Puedo llegar a volver en algún momento. Puedo llegar a volver. Sí, esa zurda tiene que estar en cancha. Un placer. Muchísimas gracias. Un placer. Saludos para todos. Muchas gracias. La palabra del profesor Ezequiel Aquino, oriundo de Santa Isabel, que está a cargo, él y todo un equipo de trabajo, ¿no? Bien lo decía en la nota Ezequiel Aquino, trabajando para el tenis de Studebaker y pasó aquí, por Conexión Deportiva, la actualidad del tenis del Studebaker Mutual Social y Biblioteca. Volvemos a Conexión Deportiva, entramos en la recta final, en la última parte de este programa. Ya tuvimos la nota con Mariano Frattini, tuvimos la comunicación telefónica con el profe Ezequiel Aquino hablando del tenis de Studebaker y ahora cerramos con el fútbol argentino. ¿Por qué? Porque fue una fecha importante este fin de semana que arrancó el sábado, continuó el domingo y que va a continuar hoy lunes. Los octavos de final del torneo Apertura 2025, la Copa de la Liga de este fútbol argentino. Y por supuesto vamos a repasar los resultados de los octavos de final y cómo van a ser la llave de cuartos de final con partidos interesantes. Con un clásico, uno de los más clásicos importantes, eso quise decir, del fútbol argentino que va a estar jugándose en los cuartos de final. Pero bueno, vamos a repasar primero los resultados, ordenadamente. ¿Cómo fueron? Vamos a arrancar con Argentinos Juniors 3, Instituto de Córdoba 1. Partido jugado ayer por la tarde, ganó el Bicho de la Paternal, dejó afuera a Instituto de Córdoba, el Bicho a cuartos de final, donde jugará frente a San Lorenzo de Almagro, que el sábado por la tarde, que fue justamente la llave que abría los octavos de final, en un partido dramático, agónico, le ganó 2-1 a Tigre. En un partido donde San Lorenzo ganaba, donde después se queda con 10, justamente el Ciclón, el equipo de Miguel Ángel Russo, bien digo, expulsado Irala, justamente en San Lorenzo, y que después Tigre lo empata el partido. En el segundo tiempo, gol del Rayo Fertoli, y sobre casi el final del partido, Cuello
le daba la victoria a San Lorenzo de Almagro. Un San Lorenzo con una hinchada, pese a los problemas dirigenciales que tiene, con el presidente bajo la lupa por todo lo que ha sucedido, ¿no? San Lorenzo acompañó y bancó, y la verdad fue una fiesta el nuevo gasómetro para que San Lorenzo gane su partido frente a Tigre y ahora se enfrenta ante Argentinos Juniors, ¿no? Partidos de cuartos de final. Seguimos en lo que es esa parte del cuadro, River Barraca Central. Hoy 20 y 30 horas. El Millonario va a recibir a Barracas, al equipo del gallego Insúa. Veremos qué pondrá el muñeco Gallardo, porque River, no nos olvidemos que va a jugar esta noche y que después el jueves tiene que jugar por Copa Libertadores, también como local en el Monumental frente a Independiente del Valle. Pero hoy es un partido más que fundamental para River para tratar de abrochar el pase a cuartos de final. ¿Qué lo espera? Platense, lo espera el Calamar, porque el Calamar dio el batacazo de la fecha, sábado por la tarde, eliminó al Racing Club de Avellaneda, uno de los favoritos que estaba a priori para tratar de pelear el campeonato. El gran equipo, el campeón de la Sudamericana, el campeón de la Recopa, el equipo de Gustavo Costas, se quedó afuera en octavos de final. Ganó el equipo de la dupla Gómez y Orsi 1-0 con gol de Nicolás Orsini. Así que Racing eliminado, a enfocarse en la Copa Libertadores, y Platense que espera o por River o por Barraca Central. Del otro lado del cuadro nos vamos a meter porque ganó Central. Obviamente uno de los favoritos o candidatos a ganar el campeonato del fútbol argentino. El canalla que todavía no pierde como local. Sigue invicto en este 2025. Ganó todos los partidos que disputó el equipo del profe Holland. Y encima Central tiene que definir todo el local hasta el final del campeonato. Porque la final se va a jugar en cancha neutra, se va a jugar en Santiago del Estero. Pero por lo menos los cuartos de final y las semifinales va a jugar como local. El canalla 2-0 le ganó a Estudiantes de La Plata, goles de Quintana y del bicho Hamilton Campas, y será rival ahora de Huracán, porque el Globo de Parque Los Patricios, en un partidazo, quizás el mejor partido de la fecha, por los goles, porque hubo 5 goles. Huracán le ganó 3-2 al Deportivo Riestra. Esto pasó ayer por la noche y ahora tendrá que ir a Rosario, el gigante Arroyito, para enfrentarse ante Rosario Central. Nos metemos con Independiente 1, con un golazo de Montiel. Realmente es para verlo una y mil veces. Una tijereta o una media volea, como quieran llamarlo, fuera del área, la clavó en un ángulo. Golazo. Hasta ahora el gol de Mastantuono en el Superclásico frente a Boca de tiro libre venía siendo el mejor gol. El de ayer a la tarde, para mi punto de vista, quizá lo supere. Por la técnica y porque es más difícil hacer un gol de tijereta de media vuelta que de pelota parada. Golazo de Montiel. Con esa victoria, con ese gol, mejor dicho, Independiente elimina a la lepra mendocina, Independiente Rivadavia de Mendoza, y se enfrentará ante Boca Juniors. Boca Independiente en cuartos de final, confirmado el día lunes. O sea que el lunes que viene estaremos haciendo una previa de Boca Independiente. Porque Boca, el sábado por la noche, la Bombonera, en una Bombonera complicada, en una Bombonera ardiente, le ganó por penales a Lanús. Boca dejó afuera el Granate 0-0 en los 90 minutos. Un Boca que no jugó bien, un Boca que sufrió, podía haber perdido el partido tranquilamente. No tuvo muchas chances claras de gol. Quizás Lanús tuvo un poco más de claridad. Y por supuesto la Bombonera habló el sábado por la noche. Cánticos en contra de los jugadores, cánticos en contra de la dirigencia. Por primera vez hubo cánticos en contra, por supuesto, del presidente Juan Román Riquelme y contra el Consejo de Fútbol, donde la gente habló. Y por su parte también la 12, una de las parcialidades de la hinchada de Boca, por supuesto la barra brava de Boca, apoyando, bancando al equipo, bancando a la dirigencia y en contra de los plateístas. Así está el mundo Boca, pero la cuestión de que el Ceneice, el equipo de Mariano Ron, que confirmó o que ha sido confirmado que sea el técnico de cara al final del campeonato hasta que Boca perdure en este torneo de apertura, Mariano Ron y su equipo pasaron a los cuartos de final y ahora tendrán su partido frente a Independiente. Ahí está, y vemos la placa, los cruces entre los técnicos. La dupla Orsi Gómez espera o el muñeco Gallardo
o al gallego Insúa. Esta noche veremos qué pasará con River y Barracas. Frank Darío Kudelka frente a el profe Ariel Holland. Kudelka, un ex Newell's, justamente dirigió a la Lepra, irá al Gigante de Arroyito para tratar de arrebatarle ese buen momento a Rosario Central. Por otro lado, el equipo del profe 10, Argentinos Juniors, uno de los mejores equipos del campeonato, sin lugar a dudas, por cómo juega. Y va a ser muy complicado ganarle de local. Ojo Argentinos Juniors, que tiene grandes chances de meterse en la final, que viene River justamente de ese lado, que puede llegar a jugar frente al Millonario en semifinales, pero ahora tendrá a San Lorenzo de Almagro. Un partido complejo y complicado, pero Argentinos Juniors se hace fuerte de local. El profe 10 con Miguel Ángel Russo, justamente técnico de San Lorenzo de Almagro. Y cerramos con el partido de la fecha. Sin lugar a dudas que va a ser el lunes que viene entre Boca, el Boca de Mariano Ron, y el Independiente del profe Bacari. Juegan el día lunes porque Independiente tiene que jugar por Copa Sudamericana en la semana. Por eso River juega hoy, porque viene de jugar el jueves en Barranquilla frente al Barcelona, donde ganó el Millonario, donde sigue ahí prendido en la Copa Libertadores de América. Esta semana, la que va a empezar, o que la que ya empezó, también va a haber Copa Sudamericana y Copa Libertadores de América, la quinta fecha, justamente por eso el acomodo de los partidos, ¿no? Así que se viene un fútbol argentino o unos cuartos de final más que interesantes que van a completarse en la noche de hoy, repito, con River y Barracas Central. Gente, esto ha sido todo desde aquí. Esto ha sido una nueva edición de Conexión Deportiva. Muchísimas gracias por el aguante, muchísimas gracias por estar siempre del otro lado. Y será hasta el lunes que viene cuando estaremos con mucha más información, donde está la información completa del sur de la provincia de Santa Fe, regional, nacional e internacional. Inter frente a Paris Saint-Germain, no me quiero olvidar, final de la UEFA Champions League que se va a jugar el 31 de mayo en el Allianz Arena de Múnich. Clásico español, el clásico quizás más importante del mundo, lo ganó el Barça ayer 4-3 ante un Real Madrid totalmente descolorido, donde ya quedó fuera de todo, fuera de la Champions, fuera de la Liga. Por lo menos el Barcelona va apuntado, va derechito a ganar la Liga Española, por lo menos para pasar un poquito el trago amargo de lo que fue la eliminación que la tuvo ahí a la final de la Champions frente al Inter de Milán. Así que bueno, para destacar un poquito desde lo internacional, ¿no? Así que bueno, esto ha sido todo de aquí de Conexión Deportiva. Será hasta entonces.